En plena época vacacional, la palabra de Dios viene a recordarnos que no bajemos la guardia. Acoger el reino de Dios que llega con Cristo Jesús significa acoger el amor de Jesús como único mediador entre Dios y los seres humanos. Aceptar la corrección de Dios facilita ir amando de forma más purificada, libre y gratuita a las personas en la vida ordinaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. El Señor nos invita a confiar en Él, a sentirle como la palabra que orienta, resignifica y da sentido pleno a la vida del hombre. Comencemos abriendo nuestro corazón a esa llamada del Señor a vivir en el perdón, a vivir en la paz y en la ternura de un Padre que está siempre a nuestro lado. Reconociendo humildemente nuestras faltas, nuestro pecado, pidamos el perdón a nuestro Dios y como hermanos, perdonémonos también mutuamente unos y otros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: Yo, conociendo sus obras y sus pensamientos, vendré para reunir las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal y de entre ellos enviaré supervivientes a las naciones, a Tarsis, Libia y Lidia, tiradores de arco, Tubal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones, y de todas las naciones, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos a caballo y en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi santa montaña de Jerusalén, dice el Señor, así como los hijos de Israel traen ofrendas en vasos purificados al templo del Señor. También de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.
Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor, ni te desanimes por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata como a hijos. Pues ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él os dirá: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os dirá: no sé de dónde sois. Alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas que hemos proclamado en este 21º domingo del tiempo ordinario insiste, sobre todo la primera lectura, el Salmo y un poco la segunda lectura, insisten en la necesidad de anunciar el Evangelio a toda criatura, a todo el orbe creado. No se trata simplemente de ir leyendo fragmentos del Evangelio o recordando pequeños párrafos de esa palabra de Dios que conocemos ya casi de memoria. No, evangelizar significa vivir en conformidad con la palabra de Dios. Y en ese estilo de vida, cualquiera que nos vea actuar identifica nuestro modo de actuar como el de Cristo hoy día. Hombre, evidentemente, hay una gran distancia entre el modo de actuar del Hijo de Dios y nuestro modo de actuar,
pero recordemos que estamos dotados de la fuerza del Espíritu Santo que Él nos ha transmitido para que nuestra acción entre en el proyecto de salvación de Dios sobre todos los hombres. Y el Espíritu es el que nos mueve, nos lleva a actuar en conformidad con esa palabra que orienta nuestra vida y que da sentido a todo aquello que vamos realizando. El autor de la carta a los Hebreos, en ese anunciar el Evangelio, nos invitaba sobre todo a entender la acción de Dios sobre nosotros como una corrección paternal, o mejor, como una exhortación paternal. Se nos dice claramente que no rechacemos la corrección del Señor, ni que nos desanimemos por su reprensión. ¿Por qué? Porque el Señor reprende a aquellos que quiere, a los que ama. E incluso a los hijos predilectos, pues también les toca conocer el castigo. Pero ojo, no se trata de entender el castigo de Dios como la enfermedad. No se trata de entender la corrección de nuestro Dios como las distintas calamidades o situaciones de dificultad por las que vamos pasando. No. La corrección del Señor es todo aquello que acontece en la vida de cada uno de nosotros y aquello que encontramos en la palabra que reorienta nuestro modo de entender la vida, que resignifica nuestro modo de actuar y de vivir en consonancia con la palabra de Dios. Por eso, la parte final, el pequeño fragmento que escuchábamos, la carta a los Hebreos, dice algo interesante. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes. Fijaros que no dice, no, fijaos en los tíos fuertes y los que son de una belleza inexplicable, que ahí se presenta el rostro de Dios y ahí se presenta su acción. No, no. Estamos llamados a ir cambiando las cosas. Fijémonos en las manos débiles, robustezcamos las rodillas vacilantes y tratemos de buscar el camino más sencillo, el más llano, para poder abrazar a nuestro Dios en plenitud, para poder vivir siempre en consonancia con su voluntad. ¿Por qué el camino más sencillo es más recto? Porque así no vamos a tropezar. El pie cojo no se va a retorcer, sino al contrario, si es una senda llana y sencilla, todos podemos alcanzarla, podemos discurrir por ella y todos, bueno, pues si retorcemos un pie nos sentiremos tranquilos porque no hay problema, continuaremos caminando, siguiendo la metáfora del autor de la carta a los Hebreos. El Evangelio ya incide en otra temática. Ya entramos un poco en el lenguaje apocalíptico y ya, claro, ante la pregunta de aquel que le dice, Señor, ¿son muchos o son pocos los que se van a salvar? No le contesta, no dice, no, pues es toda la humanidad, ni tampoco dice, unos pocos, solo nos pone en guardia. Y nos dice, ojo, estad atentos, preocupaos en pasar por la puerta estrecha. Habrá muchísimos, todos, que intenten entrar, pero no serán capaces. Habrá muchas personas que evidentemente se quedarán fuera, a pesar de estar llamando continuamente. Pero claro, si el Señor, en la parábola que nos dice, no les conoce, pues difícilmente va a abrir la puerta. Por eso continúa la parábola diciendo, no, esforcémonos en vivir en consonancia con aquello que nuestros antepasados fueron viviendo, Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas. Lo importante en ese vivir en consonancia con la palabra de Dios, en ese caminar al encuentro de nuestro Dios, es sentirnos unidos unos y otros. Son convocados los del norte y los del sur, los del oriente y los del occidente, y nos sentaremos en la mesa del reino de Dios. ¿Dónde está el fiel de la balanza que lleve a abrir la puerta o a mantenerla cerrada? Actitud de servicio, de entrega y de generosidad. Recordemos, hay últimos, sencillos, humildes, marginados, apartados a lo mejor por el criterio social de moda, que van a ser los primeros. Y hay primeros que a lo mejor, pues eso, hacen grandes obras dentro del ámbito religioso, me refiero. Sí, posiblemente inviertan mucho tiempo en ir a misiones, en sacrificarse por esto, por aquello, visitar enfermos, etcétera, etcétera, pero si no han puesto su corazón en el Señor, de nada sirve. No se trata de tener una buena imagen, no se trata de hacer muchas cosas para que los otros me vean, al contrario, que no se entere
tu mano izquierda lo que hace la derecha, ni la derecha lo que hace la izquierda. Esforcémonos en vivir en consonancia con la palabra de Dios, en anunciar el Evangelio viviendo en conformidad con Él mismo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de María, la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre, nuestro Señor, pidiéndole una vez más que nos ayude a esforzarnos para vivir en consonancia con su palabra, para hacer realidad su voluntad. Que escuche nuestras súplicas y nos conceda lo que con sencillez le presentamos. Por la Santa Iglesia de Dios, extendida de oriente a occidente, para que el Señor la mantenga firme hasta el fin de los tiempos. Roguemos, Señor, por cuantos tienen autoridad en el mundo, para que bajo su gobierno todos los pueblos regresen en paz, libertad y concordia, glorificando a Cristo, nuestra esperanza. Roguemos, Señor, por el buen tiempo y la abundancia de las cosechas, para que el Señor dé a todos el pan de cada día. Roguemos, Señor, por los enfermos, los emigrantes y los desterrados, por los que se sienten oprimidos en su trabajo o carecen de él, para que el Señor sea ayuda y consuelo. Roguemos al Señor. Por cuantos estamos aquí reunidos, por nuestros hermanos ausentes y por todas nuestras intenciones, para que el Señor nos guarde a todos en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo. Roguemos al Señor. Señor, haznos formar parte de tu reino y haznos participar de tu gracia. Que tu Espíritu aliente nuestros pasos para que vivamos siempre unidos a ti, sintiendo tu exhortación y tu corrección y aceptando todo aquello que tú nos transmites. En ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario
es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Movidos por la fuerza del Espíritu de nuestro Dios, que nos invita a anunciar su palabra, a ser testigos de su presencia, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos con un gesto sencillo, fraternalmente, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia y haz que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.